Haz Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos televidentes. El día de hoy tenemos realmente una emoción muy grande de poder entrevistar, más que nada, no tanto a nivel de entrevista, sino conversar, dialogar con el obispo de Guayaquil. Se trata de Monseñor Luis Gerardo Cabrera, quien tiene una trayectoria muy interesante de vida y también en la vida religiosa, y que hace muy poco acaba de cumplir su primer año en esta diócesis de Guayaquil. Queremos agradecer particularmente el hecho de que nos reciba aquí en su casa, en la curia. Un poco saliéndonos de todos aquellos protocolos, hemos logrado combinar, concertar esta entrevista que nos permita hurgar un poco en la persona antes que la del obispo. Así es que muchas gracias por esta oportunidad. Y quiero empezar, Monseñor Cabrera, hablando por el principio, es decir, cómo usted empieza a pensar, seguramente cuando era niño, en dedicar su vida a la vida sacerdotal. Bueno, yo no tendría como un hecho significativo, trascendental, puntual, ¿no? Pienso que fueron una serie de situaciones que me fueron conduciendo. Yo suelo decir que la fe, el amor a Dios, comenzó por el paladar. ¿Cierto? Sí. Porque yo recuerdo cuando era muy niño, tendría mis 5, 6, 7 años, mi mamá me llevaba a la misa, al convento de San Francisco en Azogues, donde yo nací. Precioso convento, ¿no? Donde yo nací. Y claro, uno iba más dormido que despierto, y esperando a que hora se acababa la Eucaristía, porque luego de eso, mi mamá me invitaba pues a los famosos morochos que se vendían ahí. Entonces, o sea que estaba asociado misa y morocho, exactamente, ¿no? Entonces era, digamos, la motivación, ¿no? Entonces por ahí, pero lógicamente eso me llevó también a pensar en otros valores de carácter más espiritual, religioso. Eso yo recuerdo un hecho. El otro hecho fue cuando estuve en 6º grado en la escuela Manuel Muñoz Cordero, una escuela fiscal. Pues ahí llegaron unos jóvenes a preguntarnos qué le gustaría hacer de grande. Y nos dieron la típica pregunta. Sí. Y eran más de 200 posibilidades. Teníamos que elegir 4. Y a mí siempre me gustaba ser médico, quizás porque en mi familia había un pariente que se dedicaba a la enfermería y le atendía con mucha frecuencia a mi abuelita. Entonces ese modelo fue el que me impresionó. Claro. Dije, yo de grande quiero ser eso. Bueno, y así iba poniendo otras posibilidades, pero faltaba el 4º casillero. Entre los compañeros que estábamos ahí, alguien dice, mira, también hay sacerdote, pongamos. Dijimos, no. Y al final, los 4 lo pusieron sacerdote. Pasó 2 meses y de pronto a los 4 nos llamaron a la dirección. Ya podíamos imaginarnos del susto de ser llamados allá. Pero tal vez fueron los 4 únicos que pusieron. Exacto. Bueno, seguramente no por eso. Claro. Y ahí nos dijeron, con que ustedes quieren ser padrecitos. Y era al unísono. No, fue de chiste. Pero fíjese, fue así. Entonces ahí, cuando estos jóvenes nos propusieron ir un mes a Cuenca, ahí recién me enteré de un colegio orientalista salesiano donde vivía el padre Crespi. Claro, famosísimo. Famosísimo en Cuenca. Y ahí pasamos un mes. Y ahí solo decir que los salesianos cometieron un error gravísimo, porque presentaron una película de San Francisco de Asís. Y esa película fue la que me impresionó. Le tocó. Me encantó su espíritu de libertad, su sentido misionero, ir predicando la paz. Y dije, eso quisiera hacer yo. Así es que allí empieza a afincarse, a meterse en su corazón la idea de ser sacerdote. Exactamente. Entonces ahí cuando ya regresé a mi pueblo, a Azogues, fui a hablar con los franciscanos y dije, quiero ser franciscano. Y no sabía nada de San Francisco, más que lo que avisa la película. Y a partir de ahí fui entrando en esa espiritualidad, en ese mundo. Nunca pie atrás, siempre. Por supuesto, terminé ya el colegio en el Juan Bautista Vázquez, un colegio fiscal de mi tierra. En Azogues, claro. Y luego ya ingresé a las etapas de formación que hay que seguir. En el seminario. El seminario, pues ya los estudios de filosofía, de teología. Y lo de franciscano estuvo siempre ya presente. Fue el motivo. Ya entré a la familia franciscana, entonces ahí fui ya descubriendo. ¿Por qué se habla de órdenes mayores y menores? Usted entra a la orden menor. Bueno, es todo un concepto que podríamos llamar, primero, de carácter sociológico. En la época de San Francisco,
la sociedad estaba dividida en mayores y menores. Los mayores, pues eran los que poseían algún tipo de poder, llámese económico, político, militar y también religioso. De hecho, Francisco de Asís, él pertenece a la clase de los mayores. Su padre es un gran comerciante, dedicado pues a la compra y venta de telas finísimas. Y por otro lado estaban los menores, aquellos que no contaban ni social, ni económica, ni política. Claro. Exactamente. Tanto es así que las ciudades tenían una muralla. Los mayores estaban dentro, los menores fuera. Entonces Francisco de Asís, cuando descubre a Cristo en su vida, él hace una opción, diríamos ahora, de clase. Y se pone entre los menores. Y él quiere que todos sus hermanos, sus seguidores, sean menores. Por eso se llama así. Exactamente. Y de ahí viene entonces el nombre de hermanos menores. Con una libertad impresionante, ¿no? Bien interesante esa precisión, porque eso también marca una concepción de vida. Cuando usted ya toma la decisión y entra al seminario, hay una etapa de su vida en que tiene que ir a Roma. ¿Todos los sacerdotes van a Roma o solamente algunos? Bueno, no necesariamente. No necesariamente, ¿no? Pues ya en el año 83 fue la ordenación como sacerdote y me enviaron a trabajar en Riobamba. Esa fue su primer ahí pasé como sacerdote. 7 años. Y ahí pues me llegó lo que nosotros dentro de la comunidad franciscana llamamos la obediencia, que es un documento mediante el cual decía que debo trasladarme a Roma a estudiar filosofía. ¿Le gustaba la filosofía? Una ciencia que no me gustaba por nada. Prefería la medicina, claro. ¿No? Claro. Y más aún yo me gradué pues en físico, químico, matemáticas y biología a la época, pues no. Pero tenía que obedecer a estudiar filosofía. Pues yo fui a Roma, les digo, pues con el corazón bastante entristecido, por decirlo menos, ¿no? Sí. Casi decepcionado. Pero al llegar allá, recuerdo un hecho interesante. Hablé con el secretario general de la Formación y Estudio, le digo, me envían acá a Roma. Es algo que me ha gustado. En el colegio los famosos problemas filosóficos. Claro. Tenía que problemas y corrientes filosóficas. De memoria, ¿sí? Exactamente. ¿Así? Entonces me dijo, mira, siéntete libre. Puedes elegir cualquier disciplina. A mí me encantaba la Biblia, o teología, o derecho, o liturgia, o moral, cualquiera de ellas. ¿Seguro? Sí, me dije, está bien. Pero ahí es cuando comencé a pensar, dije, no. Yo pienso que eso fue un gran reto que me plantearon. Y es el momento de reconciliarme con la filosofía. Voy a poner todo el esfuerzo que está de mi parte. Y al final terminé de amigo de la filosofía. ¡Qué bueno! De doña Sofía, como dice. Le encantó. Me encantó. Y claro, realmente y eso me han abierto muchas puertas. Porque claro, y con la filosofía usted más fácilmente va para la teología y va para otras disciplinas, ¿no? Y sobre todo, digamos, me ha permitido entrar en diálogo con personas de las más diversas posiciones ideológicas, porque yo he descubrir una cosa, que la filosofía es el arte de pensar a partir de la pregunta. Como la mayéutica socrática. Exactamente. Entonces yo digo, pues a partir de eso me ha abierto muchos espacios de comunicación, de encuentro con las personas, como digo, inclusive pues que no profesan ninguna fe o que son opuestos en este punto quiero hacerle una pregunta. En estas circunstancias actuales que vive la humanidad, en donde todavía vivimos guerras de religión y tal vez estas se acentúan en lugar de disminuir, alguna gente dice, parece que hemos vuelto a la época medieval. ¿Qué opina usted del diálogo interreligioso? El propio Papa Francisco ha sido uno de los promotores cuando estaba de obispo de Buenos Aires, y ahora un poco es casi un lugar común hablar del diálogo, por supuesto con los ortodoxos, con los que están más cercanos, pero también con los que están más lejanos, como los musulmanes. ¿Qué nos dice usted sobre el diálogo interreligioso? Bueno, dentro, digamos, de nuestras opciones, ya hablando como Iglesia Católica, están estos dos grandes espacios, el diálogo interreligioso justamente con las grandes creencias, y entre el Islam, el judaísmo, el hinduismo, e inclusive también otro tipo de filosofías como el budismo, donde las personas podemos sentarnos y escucharnos y aprender muchísimo. Hay otro espacio también de diálogo que llamamos ecuménico, ya que se relaciona con personas que seguimos a Jesús. Lógicamente entran ahí los ortodoxos, también el mundo evangélico, los que desean, por supuesto, y el mundo católico. El cristianismo, ¿no? De hecho, pues el diálogo se ve que es el camino adecuado para superar las tensiones y los grandes conflictos que en nombre de Dios a veces se han dado y que han sido muy crueles.
y que se siguen dando porque estamos enfrentando Claro, situaciones la persecución. terribles, sí, ¿no? Sí, sí, es verdad. Entonces yo creo que este es el camino también para encontrarse. De hecho, usted recordará uno de los grandes encuentros que se realizó motivado por Juan Pablo II, fue en Asís, a raíz del atentado. Tierra de que se San sufrió. Francisco y Santa Clara, ¿no? Exactamente ahí. Bien, nosotros vamos a hacer una breve pausa. Hemos hablado de esta primera parte de la vida personal del obispo de Guayaquil y vamos ahora a enfrentar otros retos luego de una pausa.